Bueno, pues esta tarde el Colegio Monterrey se honra de encontrar con una persona que se maneja a nivel internacional, que da un poco de visión a que el colegio no solo se conforma con lo que está pasando a nivel nacional, sino tener visiones desde el exterior de lo que pasa en México, lo que pasa en el mundo y lo que pasa en México. Y por eso esta ocasión invitamos a una persona que, aunque estudió en Monterrey, es egresado del Tecnológico de Monterrey, en la carrera de Economía, pues ya llovió una buena cantidad de años. Y yo me honro con poder decir que ese título que consiguió, yo puse mi granito de arena porque siendo yo un muchachillo de 18 años, le hice los dibujos de su tesis, y gracias a eso pudo, pudo presentar su examen profesional, o vamos a decir, obtener su título como economista de Monterrey. Pues estoy hablando de Marcelo Ávila Orejuela, que aparte de haber estudiado aquí en el Tecnológico, tiene estudios de posgrado en Estados Unidos y además una amplia experiencia como diplomático a nivel internacional. Y nos trae un tema que la verdad que nos para todos los asistentes, el ver esa visión global, esa visión enfocada a la economía y a la política para tener mejor conocimiento de qué cosas externas están influyendo en México que pues no sé si realmente están influyendo, porque pareciera que dice nuestro presidente, pero bueno, eso ya lo veremos. Lo quiero decir aquí, lo tengo yo escrito, se los voy a leer. Dice, la política y la economía tienen una creciente interrelación con los fenómenos actuales como la pandemia, el cambio climático, el avance tecnológico, las corrientes migratorias, las drogas, el narcotráfico, el crimen organizado, la transparencia, la corrupción y otras cosas más. El impacto es diferente en cada país o región y determina efectos trascendentes en la vida política y en la de los gobiernos que se ubican entre la vigencia de la democracia. Cómo será el futuro dependerá del comportamiento de esta y otras variables. América Latina es nuestro principal interés y el objeto de esta análisis. Eso es de lo que nos va a hablar con más detalle ahorita el licenciado Marcelo Ávila. Yo voy a leer un poquito la semblanza de él, es muy breve, para dedicar más tiempo a él. Marcelo Ávila es ecuatoriano, economista, analista internacional, diplomático, es embajador de Ecuador en Japón, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia y Filipinas, graduado del Tecnológico como economista y con estudios de posgrado en Estados Unidos. Bueno, pues más, y tratando de aprovechar la presencia de Marcelo. ¿Escuchas, Marcelo? No escucho. Ahora sí. Bueno, ya leí tu semblanza. Y yo Sí, te paso. sí escuché esa parte. Bueno, Gracias. entonces, pues adelante. ¿Tengo la palabra? Sí, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pero quiero saludar de la manera más efusiva a todos y cada uno de mis amigos de Monterrey. Y gracias especialmente a Roberto González Treviño, quien tuvo la gentileza de cursarme una invitación para que conversara con ustedes. Yo he estado en Monterrey algunas oportunidades, tengo una razón más que fuerte para estar si estoy casado con regiomontana. Y ciertamente ha sido para mí un especial privilegio el acudir y participar en reuniones del Colegio de Monterrey. Cuando Roberto me invitó hace pocas semanas o días para esta charla, y yo me puse un poco a reflexionar sobre qué debería hablar. He visto con muchísima atención y con gran afecto y complacencia que el Colegio de Monterrey se ha convertido en un verdadero think tank de reflexión y análisis alrededor de la realidad mexicana y en particular neoleonesa, y a generar ideas
que pueden contribuir al mejor destino de México. Entonces, esto me parece muy válido, pero me pareció que tal vez hay una tendencia a quedar mirando solo hacia adentro e ignorar un poco el entorno donde se van desenvolviendo las cosas. Por esto me propuse este tema de política y economía con una visión global de lo que está aconteciendo en este mundo grande y pequeño en el que habitamos. Y me propuse justamente examinar los fenómenos actuales del mundo y ver cómo estos fenómenos se interrelacionan entre sí, porque política y economía van juntos, y cómo cada uno de las regiones y especialmente los países que tienen una cierta hegemonía en el mundo reaccionan y reciben el impacto de estos fenómenos, lo cual a su vez da como resultado procesos políticos que configuran cada uno de los gobiernos actuales. Y las tendencias actuales pues están en lo que podría ser de alguna manera tradicional, entre la democracia liberal y el autoritarismo. Entonces, me propuse este trabajo que al final estoy un poco confundido porque es tanto el problema que a lo mejor el tiempo me resulta escaso, pero trataré de ajustarme a las condiciones que se me han indicado. La idea es llegar a hacer un poco de análisis, especialmente de cómo estos fenómenos están finalmente incidiendo en nuestros países, en los países de América Latina, y cómo puede ser nuestro futuro. Esta parte final yo prefiero conversarla con ustedes, de manera que seré muy breve en tocar esos aspectos y más bien esperaría que sea el resultado de las preguntas y respuestas que genere esta exposición. Entonces, he preparado un PowerPoint como guía y rogaría que aparezca la segunda lámina en que está resumido el tema de nuestra conversación de hoy. Los fenómenos actuales, cómo estos se reaccionan, producen efectos en países y regiones, y cómo funciona la democracia y el autoritarismo, y quizá cómo puede ser el futuro. Entonces, empecemos con los fenómenos actuales y sus consecuencias. Yo he identificado varios, creo que son 6, pero hay fundamentalmente 2 que están determinando en este momento la suerte de nuestra casa grande, de nuestro mundo en el que habitamos. Primero y más grande es la pandemia, que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad y fragilidad de la humanidad. Cada gobierno ha estado dando palos de ciego en los países grandes y en nuestros países, a tal punto que no han logrado una coordinación y han agravado el desconcierto y la confusión de la sociedad. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas tampoco han sido capaces de ofrecer medidas innovadoras que den salida a la situación y que puedan paliar la catástrofe a la que nos hemos visto abocados. El COVID
COVID-19 ha expuesto también la debilidad del multilateralismo, incompleto de una manera que, ante el desafío mucho mayor del cambio climático que ahora se cierne sobre nosotros, debería ya haber generado un debate significativo y soluciones adecuadas. Tampoco los organismos como el G7, el grupo de los 7, de las potencias más grandes, han entrado en acuerdos que signifiquen solución. Lo único que han llegado es a comprometer el ofrecimiento de 1.000 millones de dosis de vacunas para los países en desarrollo hasta finales del 2022. Pero estos ya admiten que son insuficientes porque la Organización Mundial de la Salud estima que serán necesarios no los 1.000 millones de dosis, sino 11.000 millones de dosis para inmunizar al 60% de la población global. Y bueno, y esta situación se ha visto agravada en las últimas semanas por la aparición de este variante llamado Delta, que es altamente contagioso, muchísimo más que la cepa original, y que está reactivando los contagios en los países desarrollados que por otra parte se adelantaron en aflojar sus medidas y proponer la eliminación de la mascarilla y otras medidas de aislamiento que desafortunadamente son las únicas que pueden salvar a la población del contagio. Este virus Delta, de la variante Delta, parecería que tiene una carga viral 1000 veces más alto que el de aquellos infectados con las cepas originales. Esto, por otro lado, ha producido a nivel del mundo, la pandemia, una recesión económica a nivel mundial tan grande como la que fue resultante de la Segunda Guerra Mundial. El hambre mundial con la pandemia ha empeorado en forma espectacular en el 2020. Según informa las Naciones Unidas, y es probablemente la repercusión más grande que da como resultado el COVID-19. Se estima que el año pasado estaba subalimentada una décima parte de la población mundial, lo cual puede suponer 811 millones de seres humanos. Esta cifra realmente es impresionante. La nueva fase de la pandemia se divide ahora entre los que tienen y los que no tienen. Las naciones ricas, como Estados Unidos o Gran Bretaña, pueden haber visto campañas de vacunación en gran medida exitosas, pero ha habido un proceso de politización en la respuesta al virus que ha significado que el esfuerzo se estanque. Es el caso de lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos, donde ya están ofreciendo hot dogs y algo para que la gente acuda a vacunarse. Porque por otro lado, la variante Delta está produciendo enorme impacto en gente joven y en gente que no se ha vacunado. Este es un poco el panorama que tiene unos resultados, sobre todo en materia económica, muy grande,
en la medida en que la recesión que se veía venir ya como con un alivio al proceso parecería detenerse. Y esto a nivel de, sobre todo de la cadena de abastecimientos en el mundo, está provocando una inflación no vista, no imaginada. Por ejemplo, en el transporte. Primero, hay una absoluta demora en el manejo de containers, por ejemplo. El costo de transporte de un container de China a la costa norteamericana, que podía haber costado antes de la pandemia $2,000, está pagando hasta $28,000. No me estoy equivocando, es declaraciones de expertos y de ejecutivos de empresas que hacen este trabajo logístico. Entonces, de otro lado, hay el cierre de empresas y está provocando ciertamente escasez de determinados productos, como son los microchips, por ejemplo. Y esto va a detener, entre otras cosas, lo que puede ser el cambio de la matriz energética en el mundo. La situación, naturalmente, es de efectos mucho más serios en nuestros países. Pasemos al segundo aspecto que considero que es absolutamente determinante en este momento, que es el cambio climático. La pandemia no es la única amenaza del mundo. ¿Se me escucha? Bueno. ¿Se me escucha? Sí, Marcelo, sí se te escucha. Sí. Gracias. Decía que el cambio climático está produciendo efectos terribles. Desde las olas de calor e incendios forestales en California, en Oregon, en Canadá, hasta las terribles inundaciones que han ocurrido en el centro de Europa, especialmente en Alemania, Bélgica, y otros países, incluyendo el sur. Por otra parte, hasta en Rusia, en Siberia, están ocurriendo incendios forestales, inundaciones en China. Y esta es una situación que evidencia que el cambio climático ha producido sus efectos y que el aumento de la temperatura de 1,5 grados puede ser fatal para la humanidad, peor si es que este pudiera llegar a 2 grados. El efecto del cambio climático inclusive está llegando a China, lo cual ojalá sensibilice a ese país y a las autoridades respecto de este tema, ya que China es el país más contaminante de CO2 en el mundo. Frente a esta situación, los países están reaccionando. La Comisión Europea presentó la semana pasada los planes más ambiciosos del mundo para hacer frente al cambio climático. El paquete de propuestas tiene como objetivo reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos 55% por debajo de los niveles de 1960. Y esto en un periodo de menos de una década, porque se pretende llegar hasta el 2030 con esas metas.
lo que convertiría realmente en un continente responsable y climáticamente neutral del mundo para el año 2050. Pero esto quiere decir una serie de otras acciones que por ahora no son muy conocidas. Por ejemplo, ya los fabricantes de automóviles de Alemania y en general de la Unión Europea están tratando de que se llegue al año 2030 o máximo 2035 con 0 automóviles de combustión como los que tenemos ahora y todo el cambio hacia el automóvil eléctrico. Esto es fundamentalmente importante en el caso de México, que es un fabricante donde ha desarrollado la línea automotriz como una de sus fortalezas de la industria manufacturera. En fin, las Naciones Unidas están preparándose para una cumbre crítica que tendrá lugar en noviembre y que debería realmente fijar nuevas metas para el planeta, porque de otra manera estamos a punto de condenarnos a nosotros mismos, ya no a nuestros hijos o a nuestros nietos, a una catástrofe increíble, porque los desastres que se han visto en las últimas semanas serán mucho más frecuentes y no necesariamente en los mismos sitios que han ocurrido hoy día, sino que eventualmente nos llegará a las puertas de nuestras propias casas. En fin, pero estos cambios también, porque también el presidente Biden ha reaccionado favorablemente y ha hecho algunas propuestas dentro de su paquete de 3.5 billones de dólares para la reactivación, pero está supeditado a la voluntad política en Europa del Parlamento Europeo y de 27 estados que deben aprobar, y en el caso de los Estados Unidos del Congreso americano. La estrecha mayoría que tienen los demócratas en el Senado significa que cualquier propuesta debe ganar el apoyo de miembros moderados cuyos estados dependen económicamente de la producción del carbón, del gas y del petróleo, que son las materias primas que tendrán que quedar bajo tierra en pocos años. Y esto es un tema también para análisis en el caso de México, que es productor de petróleo, en el caso de mi país, del Ecuador, y de todos aquellos que tienen esta materia prima que está destinada en el futuro, tal vez no muy lejano, a quedar bajo tierra. En todo este proceso, una y otra vez del cambio climático, los peores impactos ocurren con los países y las naciones más pobres, que a menudo no tienen capacidad de respuesta. Los alemanes están ya reaccionando frente a lo que han sido las inundaciones, pero hay otros países en el globo, como Filipinas, como países africanos, donde esta situación está produciendo enormes problemas a su población. Rápidamente veamos otros temas que son los fenómenos actuales. Importantísimo el avance tecnológico y la digitalización. Se dice que el invento más trascendental que ha tenido la humanidad en los últimos años es este aparatito llamado smartphone o teléfono inteligente. Y esto, detrás de todo lo que hay
del desarrollo tecnológico que nos ha cambiado también la vida y el modo de hacer todo, como es esta reunión que estamos teniendo hoy día mismo. Fruto y resultado de las circunstancias que tenemos actualmente, los perfiles más demandados en la actualidad se encuentran en las áreas tecnológicas siguientes. En las infraestructuras tecnológicas con foco en el desarrollo de la 5G, que es la Internet de las cosas, en la nube, el desarrollo de software, de datos científicos, de datos, en la ciberseguridad y en la robótica. En cuanto al avance de 5G, parecería que China le lleva la delantera a Estados Unidos y a la Unión Europea. En términos generales, la digitalización es ahora la clave para construir esta resiliencia económica y social y ejercer influencia en el globo. Cuando la digitalización basada en sociedades abiertas, democráticas, en estados de derecho y de libertades fundamentales, demuestra su valor sobre la de los sistemas autoritarios que utilizan las tecnologías digitales como herramientas para vigilancia y represión. Veamos. China y Rusia tienen un gran desarrollo tecnológico que les sirve ¿para qué? Para hacer travesuras, ingresar a los sistemas más complicados, como fue en el caso de China, al parecer, el manejo de los gasoductos y oleoductos, y espiar a los políticos y a los periodistas y causar injerencia inclusive en los procesos tecnológicos, en los procesos electorales, como fueron las elecciones del 16 y del 20 en Estados Unidos. Lo último, el escándalo de Pegasus, que parece también tiene alguna implicación en México. Es el resultado de que el avance tecnológico tiene también serios riesgos que van desde la vigilancia masiva, como estamos diciendo, a los ciberataques, a la infraestructura crítica, hasta la propagación de la desinformación patrocinada por el Estado, diseñada para polarizar las sociedades y socavar la democracia. El impacto de las redes sociales es evidente, evidente en todos los países. El resultado en mi país, en Ecuador, fue evidente en último proceso electoral. En fin, este es un tema muy delicado, pero ya los países, inclusive como Estados Unidos, están tomando algunas medidas. Como un hecho histórico debemos mencionar, inédito, que las 4 grandes empresas tecnológicas del mundo, Amazon, Apple, Google y Facebook, fueron llamados a comparecer ante la Comisión Antimonopolio del Congreso de los Estados Unidos, donde enfrentaron ya acusaciones de demócratas y de republicanos respecto de que estas empresas tienen más conocimiento de cada uno de nosotros que nadie y que pueden manejar muchísimo la información para fines no necesariamente en beneficio de quienes obtienen la información. Sigamos adelante porque creo que me va a faltar el tiempo. Rápido. Drogas y narcotráfico. En Estados Unidos es el país mercado más grande de drogas.
Está luego Europa y los países asiáticos y el propio autoconsumo que ha crecido enormemente en los países productores. En Estados Unidos, el récord de muertes por sobredosis de drogas en el 19 y las cifras que han proporcionado los centros de control y prevención sugieren que lo del año 20 puede ser aún peor. Han aumentado en un promedio de 13%. Y esto significa que el aumento actual marcará un aumento más pronunciado en las muertes que lo que significan los accidentes de tránsito. Entonces, es un problema de la sociedad americana que tendrá que ser afrontado de alguna manera. Pero este es un negocio enorme. Se calcula que 651,000 millones de dólares es el valor estimado del mercado ilícito internacional. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el problema que genera este tipo de actividad? Es realmente siniestro. Primero, desde el punto de vista de la demanda, como acabo de mencionar, es una tragedia para esas sociedades, no solamente por los muertos, sino por los daños que reciben especialmente la gente joven. Pero desde el punto de vista del narcotráfico, la penetración del narcotráfico a todo nivel de gobierno, instituciones civiles, sobre todo de nuestros países latinoamericanos, pero no solamente de esos, de los nuestros, sino de todos los países, porque inclusive creo que hasta el Banco del Vaticano había sido contaminado con los efectos del narcodinero. Y como ese dinero tan grande es suficiente para corromperlo todo. La corrupción es resultado básicamente de la existencia del narcotráfico. Y están en muchos lugares vinculados con muchos recursos tecnológicos. ¿Y esto qué permite? Permite el funcionamiento de carteles internacionales con eficiencia increíbles en todos los sentidos, en la comunicación, en el transporte, en la fabricación, en todo. Están, por otro lado, unidos con grupos terroristas, como es el caso de Colombia, donde desafortunadamente las reacciones sociales no son las reacciones, sobre todo las vandálicas, no son el resultado de la insatisfacción de las clases sociales, sino es el resultado del terrorismo y del narcotráfico. El sicariato es una actividad tan repugnante, pero que ha proliferado en todos nuestros países. Los asesinatos entre bandas es algo terrible. Y esto a la vez está dando resultados de crisis carcelarias muy grandes. Avanzando, otro de los temas fundamentales es el de la migración. La migración se dio especialmente de refugiados después de la Segunda Guerra Mundial. Impresionante fue el año 2015,
donde más de 1 millón de inmigrantes hicieron viajes a través del Mediterráneo para llegar a Europa. La situación de nuestros países, especialmente en Centroamérica y también de los sudamericanos que llegan a México para tratar de cruzar la frontera hacia el país norteamericano, con toda la tragedia humana y con todos los errores de la política de inmigración de Estados Unidos. Y este es un fenómeno que se está agudizando por efectos de la pandemia. Acá las cifras muestran que más y más ecuatorianos están volviendo a emigrar. Pero no es solamente en Europa, como hemos dicho, sino también hay otros efectos, como es el caso de Hong Kong, donde por razones del irrespeto a los derechos humanos y las políticas de China continental, hay un éxodo aparentemente de 1,000 habitantes de Hong Kong al día que se dirigen hacia Europa, especialmente a la Unión, al Reino Unido. En fin, tenemos la corrupción que no conoce fronteras geográficas y su impacto es devastador. Las Naciones Unidas estiman que la corrupción cuesta 2.600 millones de dólares de pérdidas cada año. Pero inclusive la percepción de la corrupción es peligrosa. Socava la fe de la gente, de las instituciones gubernamentales, un fenómeno que está contribuyendo a impulsar una crisis de la democracia en todo el mundo. Porque la corrupción no es ajena y no tiene fronteras, como repito. En el último índice de percepción de la corrupción de transporte internacional, la mayoría de los gobiernos son considerados corruptos por sus propios ciudadanos. El surgimiento de gobiernos populistas, en particular, plantea desafíos. Por su naturaleza, los populistas tienden a definirse en contra de una élite corrupta. Pero una vez en el cargo, muy a menudo debilitan las instituciones y desvían la atención de su propio uso de las palancas del poder para enriquecerse. Lo primero que hacen es tratar de cambiar la Constitución y hacerla a su manera para facilitar la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Eso pasó en mi país con Rafael Correa. Y hay otros países que están dando señales de que puede ocurrir situación parecida, como es el caso de Perú, que mañana inaugura gobierno. Entonces, estos son especialmente algunos de los aspectos que los fenómenos actuales están produciendo. Pero ¿cómo están reaccionando los países? Tengo unos pocos minutos más. Estados Unidos creo que ha tenido un cambio favorable con el cambio de gobierno. Es mi criterio y creo que el retraso que experimentó la democracia americana en los 4 años del gobierno anterior fueron terribles. El gobierno americano, el de Biden, ha señalado algunas prioridades. La seguridad sanitaria mundial, ha regresado al protocolo de París, ha regresado a la Organización Mundial de la Salud y está seriamente interesada en luchar por terminar la pandemia. Lo mismo en el cambio climático, en el control de las armas nucleares, y Biden dependerá mucho de China para poder restringir a Corea del Norte en lo que tiene que ver con la proliferación de armas. De otro lado, está muy interesado
en reactivar los mecanismos multilaterales, como es el Grupo de los 7, el Grupo de los 20, los vínculos con Japón y Corea del Sur, pero ciertamente el tema es la gran confrontación de Estados Unidos con China. China es un régimen absolutamente irrespetuoso de los derechos humanos. Es autoritario por excelencia. Y los puntos fundamentales son de conflicto vienen siendo Hong Kong, Taiwán, las regiones donde están los uigures, a quienes los maltratan tanto, y las malas prácticas del comercio. Y por tanto, el gobierno de Biden no está interesado en suavizar lo que han sido las sanciones a China. Pero ciertamente que el futuro dependerá de un mejor llevar entre China y Estados Unidos, de tal manera que no tengamos que volver a vivir una nueva guerra fría. Esa es una de las características fundamentales del convivir internacional. Ya no nos queda tiempo para entrar en los conflictos de China, la posición de Rusia, que está muy cómoda frente a un aspecto de confrontación, donde le queda mucho más fácil también un régimen autoritario donde no se admite las manifestaciones en contra del régimen actual y de la democratización. En todo caso, Europa sí está avanzando, pero tiene sus problemas. Alemania ha logrado llegar a un acuerdo con Rusia para el gran gasoducto que va desde Rusia hasta Alemania. En fin, si bien la Unión Europea se ha debilitado, sigue siendo una región próspera y una región de la cual tendremos que ver hacia futuro. Para concluir un poco, quisiera hacer de futurólogo y examinar cuáles pueden ser las alternativas a futuro de nuestras sociedades. Entre la democracia y el autoritarismo se irán colocando los países y el mundo en que estamos viviendo. La visión pesimista a futuro de la pandemia y de las décadas a venir, la visión pesimista se basa en que avanzarán los regímenes populistas y autoritarios. Rusia, China, otros países en Europa que están siguiendo ese camino, como Hungría, como tal vez Polonia o Turquía, y China pues será el eje del mundo, porque China va a llegar a ser la primera potencia mundial, la primera economía mundial. Esto significará posiblemente el fin de la globalización, que un poco vemos que es un golpe que recibe la globalización, el resultado especialmente de la pandemia, tal vez el regreso al proteccionismo, y América Latina podrá seguir rezagada con muchos regímenes totalitarios, con el incremento de la corrupción, el narcotráfico y con mayor dependencia de China. Esta es la visión pesimista.
Me ubico yo personalmente en la visión optimista. Y esto es que se consolidarán las democracias liberales, que coexistirán las economías del mercado con el capitalismo de Estado. Tiene que haber una manera de entenderse y lo va a haber. Creo que será superada las actuales diferencias. Y de esa manera iremos hacia un camino de un mundo más abierto y de libre mercado. Y por supuesto que la geopolítica se continuará dando a través de diferentes grupos geopolíticos. Estados Unidos, que no dejará de ser potencia nunca, y que a su lado pues nos toca estar, porque no puede ser de otra manera, especialmente México, que está tan cerca, que es América Latina, y a esto se suma Japón y Corea del Sur. La Unión Europea como una entidad propia, India, que está emergiendo rapidísimamente y que es posible, ya sobrepasó a China en términos de población y que tiene visos de llegar a ser también potencia. China en sí misma con sus características de partido único, de autoritarismo, y Rusia, que podrá tal vez consolidarse con algunos de los países de Europa Oriental. Queridos amigos, para mí muy grato estar esta tarde con ustedes. Espero no haberme tomado demasiado tiempo y estoy listo para las preguntas que ustedes quieran indicarme, con todo gusto. Consejero, pues yo, en nombre del Colegio Monterrey, quisiera agradecer tu excelente plática y te felicito porque la verdad está muy clara, muy amplia. El que venga cierta visión del exterior es como oxígeno para las ideas nuestras, porque de repente que estamos muy reciclados en lo mismo, ¿no? Cosa que se agradece. Y yo quisiera aprovechar para hacerte una pregunta, o más que nada, a lo mejor compartir alguna inquietud de que se convierte en pregunta. Cuando tú hablas de que China será, tarde que temprano, la potencia número uno, creo que ahorita es la número dos, me supongo que Estados Unidos sigue arriba y todavía con bastante ventaja. Y también se habla de que tiene la hegemonía China en Sudamérica en cuanto a los mercados de importación y exportación, que a mí me parece, a mi visión de ingeniero, no economista, que es cierto que hay mucho mercado entre ellos, pero más bien es de commodities, es de materias primas y no de algo procesado que le da más valor al mercado. Y que entonces es una un tanto limitada, no muy productiva. En el caso de México tenemos un déficit enorme con China. Y entonces, si esto le preocupa o no a Estados Unidos, tal vez no, porque bueno, no se ha visto más paso allá, que es el que tal vez los chinos importen esas materias primas. Sin embargo, alguna preocupación deberán de tener. Pero a mí lo que me preocupa es México, ¿no? Porque esos dimes y diretes que traen entre China y Estados Unidos, pues dan muchas oportunidades a que los empresarios mexicanos puedan aprovechar esa oportunidad y cumplir con esa deficiencia que en un momento no está dando ya, está dejando o está provocando esa relación tensa que hay entre Estados Unidos y China. Y pues parece ser que aquí, lamentablemente, nuestra dirección en el Ejecutivo no va mucho pro empresarios y nos está afectando. ¿Cuál es esa visión que se ve desde allá en este punto específico? ¿Y qué le recomendarías a México hacer o qué sería lo recomendable hacer desde la visión del economista y de esa visión global que tienes tú? La relación con China es beneficiosa si es que esta se lleva dentro de las condiciones que deben ser. De hecho, la economía norteamericana se vinculó tanto antes de estas crisis a la economía china, que ahora están en el proceso reverso, tratando del decoupling, que llaman, o la separación de las empresas
por todos los riesgos políticos que están atrayendo, especialmente el desarrollo tecnológico y este tipo de actividades peligrosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que Estados Unidos impone sanciones y estas dan como resultado un propio encarecimiento de los productos que van de China hacia Estados Unidos. China es la fábrica del mundo. De alguna manera, México se ha vuelto también la fábrica de América Latina porque nos llegan productos tecnológicos como automóviles, como línea blanca, como televisores, etcétera. Entonces, esto ha sido el resultado de la globalización. Y ahora es peligrosísimo entrar en un proceso de reversa. Por eso que una adecuada vinculación y colaboración con China es deseable. Lo que sucede es que las políticas chinas no necesariamente respetan las normas de ética en su relación. Es el caso de los créditos chinos, donde en la época de Correa acá se abusó tanto y pasamos a depender de crédito chino, donde las tasas de interés muy altas, plazos cortos y sobornos de todo tipo. De otro lado, igual los contratos con los chinos, que siempre aparentemente ofrecen contratos en mejores condiciones, al final lo barato sale caro. Tenemos acá el proyecto más grande hidroeléctrico que se llama Coca-Cola Sinclair, que no puede trabajar sino el 20% de su capacidad instalada, por cuanto simplemente de origen llegaron las turbinas con fisuras que deben ser reparadas a un costo altísimo. Y así por el estilo. En el caso de México, de Brasil, de otros, China tiene un afán de que el mundo dependa de China y quiere reemplazar la hegemonía de los Estados Unidos. Esto es claro y evidente. Entonces, si México continúa teniendo una política como hasta ha sido pues reciente con el tratado con México y con Canadá, que es su mercado natural porque están el uno junto al otro. Pero con respecto de China, yo creo que todos debemos hallar la mejor manera de convivir con China, pero de protegernos de la deshonestidad, del abuso y de la imposición de medidas que lleven a una situación de deterioro de nuestra moral y de nuestras economías. Raúl Monter, ¿quieres hacer tu pregunta, por favor? Sí, con mucho gusto, muchas gracias. Marcelo, es un gusto y agradezco al Colegio de Monterrey y haberte invitado y conocer tus puntos de vista que son muy interesantes. A mí me gustaría preguntarte concretamente, Marcelo, un tema que en lo personal estoy investigando y siguiendo, y debo de confesarte que no hay muchas fuentes de información fidedignas, pero que es muy delicado. Me refiero concretamente a lo que es actualmente el crimen organizado, que ya va más allá de lo que es el crimen organizado, porque es tal el volumen económico y de flujo de efectivo que manejan,
que rebasa lo que es simple y sencillamente la distribución de droga o lo que son crímenes comunes, como pueden ser el secuestro y la extorsión, sino que esa cantidad de flujo está ya influyendo en el lavado de dinero a través de empresas formalmente dedicadas a las actividades legítimas de una economía, y entre ellas, me atrevo a decirte, incluyo a la banca en general, al sector de bienes y raíces y a otros sectores de la economía que se están prestando a este tipo de negocios. ¿Tú tienes alguna información? Porque para mí esto es muy importante en países como México y Latinoamérica, países en donde tenemos una debilidad de la aplicación de la justicia y por supuesto la corrupción y la impunidad prevalecen. Esa sería mi pregunta, Marcelo, y aprecio mucho tu respuesta. Gracias. Muchas gracias, Raúl, por la pregunta que tiene difícil respuesta, porque francamente, tú acabas de decirlo, no hay fuentes asequibles, por lo menos. Pero coincido contigo que algunas actividades de negocios son claramente, posiblemente tienen algunos vínculos con estas actividades ilegítimas. Puede ser los sectores financieros, pero cada vez más los países están adoptando medidas y regulaciones para controlar el flujo del lavado de dinero. Por otro lado, el gobierno americano ha estado, y es el Departamento de Justicia, colaborando mucho para la identificación justamente de negocios y vinculados más al aspecto de corrupción, como sobornos y eso. De hecho, en el caso ecuatoriano, las grandes identificaciones de los sobornos del Odebrecht, de la empresa brasilera, fueron a través de la identificación hecha por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero el tema es que acá están como destino los llamados paraísos fiscales, países que tienen regulaciones muy ligeras y que no controlan el origen del dinero que les llega. Pero además están los países que fueron de la Unión Soviética, como Bielorrusia, están países árabes, donde están significando paraísos y el refugio del dinero mal habido. Esto yo creo que es la gran tarea de la comunidad internacional en una lucha contra la corrupción en los próximos años, tratar de identificar la ruta del dinero. Porque sí, en el caso de Ecuador, por ejemplo, en los años de Correa, se cree que el robo del dinero excede los 70,000 millones de dólares. Y se han identificado los negocios y los sobornos, pero no se ha podido recuperar ni un solo dinero, ni un solo dólar hasta el momento. Entonces, ¿de qué sirve identificar si los llamados grandes traficantes son identificados, son sancionados y declarados por sentencia con 4 o 5 años de cárcel y luego salen a disfrutar de sus mansiones en el Mediterráneo
o en Dubái o en quién sabe dónde. De manera que comparto tu preocupación y tu deseo de llegar a esas fuentes y ojalá la comunidad internacional colabore para ese objeto. Gerardo Hernández está pidiendo la palabra, me parece. Gerardo. Tienes el micrófono cerrado. No, micrófono, Gerardo. Otra vez el micrófono no lo desconectaste. Ahí está. Ahí está. Ya. Ahí está. Sí, licenciado Marcelo Ávila, lo quiero felicitar doblemente en este día. Primero por su exposición, por su charla muy interesante, y también por su paisano, Richard Carapaz, que ganó la medalla de oro en ciclismo de ruta, perdón. Y quisiera comentarle, y tal vez sea también pregunta, ¿por qué en los seis fenómenos actuales, que para mí son puntos clave en el desarrollo de un país o fracaso, por qué no incluye la educación? Ok. Bueno, uno puede detenerse o avanzar tanto como se quiera. La educación ciertamente es un problema en cada uno de nuestros países, pero creo que la educación tiene características bastante más identificadas con una identidad nacional, un perfil nacional, unas prioridades nacionales. En el caso de la pandemia llega a todos. No importa si es blanco, negro, alto, chico, gordo, flaco. En el caso de la crisis climática, igual le llega a Filipinas, a Ecuador, o a México, o a Bélgica y Alemania. El narcotráfico está ocurriendo precisamente como tráfico entre diferentes. La educación, siendo materia de altísima prioridad, debe tener un enfoque nacional mirando en el entorno. Cómo educan los japoneses es tan diferente de cómo educan los coreanos o cómo se educa en Estados Unidos y ahora se educa en Argentina, Brasil o en Ecuador o en México. Yo creo que es una gran prioridad nacional, pero quizá es difícil incluirlo en el conjunto de un fenómeno global. Y muchísimas gracias por lo de Richard Carapaz. Realmente los ecuatorianos estamos muy, muy contentos. Tuvimos que esperar 25 años para tener la segunda medalla de oro. Y debo resaltar, los dos atletas que nos han dado esa satisfacción vienen de clases muy humildes y no necesariamente de las grandes ciudades. De manera que gracias por traer este punto que es materia de enorme satisfacción para los ecuatorianos, Gerardo. Muy amable. Gracias a usted, licenciado. Yo quisiera comentar algo si no hay alguna otra pregunta. Marcelo, ahorita con respecto a la educación, el Colegio Monterrey trae la inquietud de hacer un foro para finales de año, en donde precisamente antes de entrar a esta reunión lo estábamos comentando, que en la educación la preocupación que creo que sí es común denominador, puede ser común denominador de todos los países y puede entrar en el interés general, es el hecho de que los que están entrando ahorita a la secundaria o a la primaria o a la preparatoria, probablemente cuando estén en edad de trabajar, las empresas a las que van a trabajar ni siquiera se han iniciado ahorita. Serán temas muy diferentes, serán retos muy diferentes. Entonces el sistema educativo debe estar hecho para que el muchacho aprenda a aprender. O sea, que lo pongan a pensar de manera que ante el reto que le va a venir mañana, que no saben ni cuál es, y que no saben tampoco los políticos por dónde dirigir la educación, porque no saben cuál especialidad agarrar, hay ese tremendo reto ahorita. Y entonces creo que sí puede ser muy importante, ¿no? Comento
Roberto, repito, creo que la educación es la base fundamental para la construcción de una sociedad próspera. Y estoy seguro que el cambio tecnológico está trayendo como consecuencia un replanteamiento de muchas cosas, como es el trabajo, la vivienda, el desarrollo urbano, pero fundamentalmente la educación. Yo creo que muchos y varios países están experimentando con nuevas formas de enfocar la educación, porque además el desarrollo tecnológico y el desarrollo en general de la sociedad es tan rápido que no solo los instrumentos, no solo las computadoras y los teléfonos quedan obsoletos en plazos cortísimos de 6 meses, 1 año, sino los conocimientos, los apuntes que yo hice para esta conferencia de la semana pasada, ahora ya no están superados por lo que sucedió hoy día. Y esta situación obliga a que nosotros pongamos a pensarnos de diferente manera, no de la manera que pensábamos hace 20, 30 años, por decir corto el tiempo. Entonces, son temas de la sociedad que son urgentes examinarlo. El hecho mismo de que tenga que ser educación online, esto está trayendo consecuencias y apenas la sociedad está en proceso de descubrir cuáles son los resultados de que los niños se permanezcan lejos de la escuela, que no se reúnan con sus compañeros y amigos, que es parte de la vivencia de la niñez y de la juventud de la que hemos vivido nosotros. Entonces, son los problemas que justamente cada tema que se toca, uno encuentra la repercusión de estos fenómenos globales a que estamos enfrentados. Ignacio Hernández. Sí. Gracias. ¿Sí, ¿se me escucha? Sí, Perfectamente. Gracias. Felicidades, Marcelo. Una excelente forma de sintetizar cosas muy amplias y muy contundentes. Yo veo en tu plática perfectamente definidas las amenazas que la humanidad tiene. Si nos preguntáramos qué necesitamos hacer para enfrentar esto, desde luego que la educación es un área de oportunidad, ¿de acuerdo? Y la educación tiene sus características particulares, pero podemos hablar de un proceso de reeducación. Tendremos que convertirnos de alguna manera en el ciudadano universal. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Centésimos Años, habla del fracaso y lo dijo aquí en Durango, en México. En Durango, en su visita, dice: no porque el socialismo ha fracasado. En ese momento sigo pensando que el socialismo, desde el punto de vista de administración, fracasó. Su ideología puede ser buena, pero la forma de administrar de los socialistas ha fracasado. Por eso la migración es hacia un lado y no hacia otro. Nadie emigra hacia allá, o emigra hacia allá. Entonces, me ubico. Juan Pablo II habla de que el socialismo ha fracasado, pero que no crea el capitalismo, que porque el socialismo fracasó, el capitalismo está bien. Y habla y propone la de un sistema mixto, que tiene que surgir un sistema mixto que tenga las bondades del capitalismo y las del socialismo, que sin quitarle libertad al hombre, o al individuo, perdón, se preocupe por el bienestar social. Ahí se plana. Y él dice algo muy importante en esa encíclica. Dice: me queda claro que se requiere un mecanismo regulador para que resuelva las diferencias entre los dos sistemas, el socialismo y el capitalismo, que ya lo veremos,
combinado en proteccionismo y globalización, pero me centro en eso. Entonces él propone, me parece muy interesante la doctrina social de la Iglesia, él propone que el mecanismo regulador de estos dos sistemas, para dar uno, que sería una de las respuestas que te daríamos junto con la educación para los retos que tiene la humanidad, que los planteas excelentemente bien, y que la ONU los convierte en cierta forma en objetivos, pero no aterriza. Me regreso, dice, el único mecanismo moderador de esto es la empresa. Y pondera a la empresa como el medio que cataliza la generación de riqueza y que mediante su empleo ayuda a una mejor distribución de esa riqueza. Plantea este ángulo. Y ahí entra la educación como el empleo cada vez de más calidad va a generar una mejor distribución de la riqueza, porque el fondo de todo esto pues es la mala distribución de la riqueza. El hombre lo ha encontrado, la sociedad lo ha encontrado, el sistema que tranquilice, que frene el populismo en cualquiera de los dos extremos y que tranquilice las tendencias que hay ideológicas. Porque para mí el drama de los socialistas, que hay sus excepciones, Felipe González en España, el drama de los socialistas es que quieren administrar con ideología. Y con ideología se dirige a buen puerto, pero se administra con técnica. Quieren repartir la riqueza que no generan o que no son capaces de generar, ¿no? Entonces, para mí el fondo del sistema es con ideología se dirige. Cuando le preguntan a Felipe González, primer presidente socialista de España, que contribuyó mucho a la riqueza y al PIB individual de España, ¿no? Felipe González le preguntan, bueno, usted tiene 2 años, usted es el primer presidente socialista de España, ¿qué ha hecho de socialismo? Su respuesta fue fascinante. De socialismo poco, me he dedicado a hacer lo que España necesita. Y creo que la necesidad del pueblo es el impulso, porque entonces el problema de los procesos de transición de los socialistas y de los derechistas es que no toman en cuenta a la gran masa y quieren, ¿qué nos falta o qué le falta a los líderes? La administración del cambio, el proceso de implantación que se convierte en proceso de imposición. Creo que planteas excelentemente los retos de la humanidad y la educación y la empresa, que es la única institución que el hombre ha creado generadora de riqueza, como la universidad es generadora de conocimiento. Entonces, creo que la educación, la pregunta que sentaría Marcelo, con toda la sabiduría que tienes, es ¿qué podemos hacer para enfrentar estos retos? ¿O qué inercia tomamos? ¿O qué modelo tenemos realizado en los países nórdicos que han resuelto esa combinación de monarquía y democracia y todo eso? ¿Qué podemos hacer, Marcelo? En la educación es sin duda, y la reeducación creo que es un brazo muy importante para atemperar comportamientos. Gracias. Qué gusto verte al menos en pantalla, Nacho. Es un gusto muy grande y te hago llegar mis Gracias, igualmente. Saludos. Igualmente, Marcelo. El punto que tú planteas es el trascendental en cualquier discusión política. El capitalismo lleva consigo la acumulación del capital y puede traer como consecuencia un grupo muy reducido de los dueños de capital que se enriquecen inmensamente y el grupo de trabajadores que apenas logra su sobrevivencia. Cada sociedad muestra diferentes resultados. Como bien dices, los países nórdicos como Suecia, como Noruega,
que tienen políticas orientadas basadas en el capitalismo, pero con gran sentido social, de tal manera que los beneficios que genera el capital y trabajo juntos lleguen de manera apropiada, justa, a los diferentes estratos de la sociedad y no solo al capital. De otro lado, en Estados Unidos está dándose, o se ha dado una polarización muy grande entre la gente rica y gente pobre. Hace poco leía yo los niveles de salario, cómo son de diferentes entre los niveles bajos y los CEOs que ganan millones. El incremento de un año a otro de los CEOs del salario es 10 veces o 20 veces el promedio de lo que gana un trabajador norteamericano al año. Entonces, se crea una gran diferencia que va a traer complicaciones hacia el futuro. Y esto el gobierno de Biden lo está viendo. Sí, señor. De ahí que se va a poner, por ejemplo, y ha propuesto con gran éxito un impuesto internacional a las corporaciones internacionales. Porque muy fácil la compañía, mejor no menciono porque me pueden traer consecuencias, cualquiera, tiene su matriz en Mónaco o en Abu Dhabi o no sé dónde para evadir impuestos. Entonces, y son compañías, estas transnacionales enormes de tecnología, Apple, Google, etcétera, que generan enormes utilidades, pero muy concentradas en los estratos altos de gerencia y de propiedad de capital. Entonces, el mercado por sí mismo no es suficiente para generar las soluciones al respecto. Es necesario, como tú decías, Nacho, un ente regulador, y ese debiera ser ciertamente el Estado a través de la legislación que busque una adecuada distribución del ingreso a través del aparato impositivo, etcétera. Pero más que eso, yo estaría de acuerdo en que sea la empresa la que genere ese aspecto de justicia social, de que genere el bienestar de los suyos. Y Monterrey es un ejemplo de eso, ha sido. Sí, señor. Sí, señor. Ha sido, y a mí me consta de haber visto cómo los empresarios regiomontanos generaron complejos industriales y empresariales con gran sentido social. Sí, señor. Que no debe confundirse con el paternalismo, ni mucho menos. No, señor. De manera que eso creo que es un gran camino a seguir, y comparto contigo que debe ser la empresa, el empresario con conciencia social, el que llegue a hacer los planteamientos para la mejor distribución del ingreso. Dime, Pozo, ¿quieres hacer tu pregunta, por favor? Bueno, ante todo, más que todo, es una felicitación a los organizadores. Qué éxito de esta reunión. Están decaídas las instituciones, pero se ve que ustedes van para adelante y lo que podamos apoyar. Y felicitaciones, Marcelo, con ese punto de vista, con esa experiencia de Japón que hablabas, ¿verdad? Cada pueblo debe tener la educación propia de su ethos, de su psicología y todo eso, ¿verdad? Y luego, felicitaciones a Ignacio y a la otra persona también que participó, ¿verdad? Y muy agradecido, Marcelo, fue una plática fabulosa, ¿verdad? Gracias.
Gracias, Jaime. Voy a hacer un par de preguntas mías, Marcelo, y una que tomo del chat de un texto escrito por Jorge Meléndez, un amigo del Colegio de Monterrey que ha sido orador en otras ocasiones, es editorialista, y puso aquí un comentario que me parece debemos de comentarlo y a ver desde tu punto de vista externo, ¿qué piensas? Él dice que hay un reporte del Departamento de Estados Unidos, allá en Estados Unidos, y que acaba de concluir que en México el crimen gobierna el 33% del país. Y que además está demostrado claramente en el estado de Tamaulipas, pero sobre todo en todos los estados frontera con el Océano Pacífico, donde hay puertos, en donde se ve claramente que los gobiernos que ahora están al frente son izquierdistas. Entonces, desde tu punto de vista, desde allá, ¿qué te parece, qué comentario merece este escrito, esta pregunta que nos deja Jorge Meléndez? Difícil, pero voy a tratar de contestar, Ricardo. La percepción que tenemos de México desde fuera es que ciertamente ha habido tradicionalmente un alto grado de corrupción en los estratos de gobierno. Pero donde hay un corrupto, hay un corruptor. Claro. Y entonces el tema es que a veces solamente se pone la vista en el corrupto, mas no en el corruptor. Respecto de la información que ha dado el gobierno americano y que el crimen organizado controlaría tan alto porcentaje del gobierno es alarmante. Debe ser materia de grave preocupación de los mexicanos, porque es el principio del fin de una sociedad. Sí. Veamos qué es Venezuela hoy en día, un país de tanta riqueza, donde aparentemente la ideología, esa ideología fracasada, que bien decía Ignacio, porque el socialismo no ha dado resultados como tal en ninguna parte y ha fracasado en todas. Resulta ser que es el pretexto para que una camarilla se ponga al frente del poder y se beneficie de todos los recursos que genera una sociedad a la cual condena a la miseria, a comer de la basura como están comiendo los venezolanos. Entonces, el punto es por dónde empezar. Y creo que nada reemplaza a la familia como núcleo de la sociedad, donde hemos aprendido y hemos bebido la honorabilidad y los valores y principios que rigen la vida individual de cada uno de nosotros. Eso se transmite de padres a hijos. Acá hay un gran intelectual que fue presidente de la República, Osvaldo Hurtado. Y él tiene un libro, varios libros, pero uno de ellos es Las costumbres de los ecuatorianos. Y ahí hace él un análisis de las sociedades y las va clasificando. Dice que hay sociedades que son honestas por naturaleza. Y porque he estado tan cerca de Japón, viví 10 años, señala a Japón como un país donde esencialmente son honestos. Porque si uno se olvida la cámara fotográfica, en un restaurante puede ir a los 2 o 3 años y está la cámara fotográfica para
que sean devueltos, donde hay un concepto de respeto por los demás. Y no es que no existe corrupción. La corrupción existe también, pero lo que no existe es la impunidad. Y desafortunadamente la impunidad existe en nuestras sociedades. Y la impunidad es lo que permite el aumento de la corrupción una y otra vez, porque no pasa nada, porque no hay consecuencias de ser corrupto. En esas circunstancias, yo creo que es una de las tareas más grandes de toda sociedad, la lucha contra la corrupción. Y en esto los gobiernos tienen que empeñarse. Y debo indicar que, por ejemplo, el gobierno nuevo en el Ecuador está implantando normas y ejemplos de eso. Uno de sus primeros decretos, el primer día de su gobierno, fue decretar un código de ética del gobierno respecto de quién puede trabajar o no en el gobierno. Desecha toda la parentela, la costumbre que ha habido de aprovechar para sus amigos, compadres y demás, entre otras cosas. Prohibidos los regalos. Los funcionarios de gobierno no pueden recibir regalos de nadie a ningún título, porque está contra la ley. Es decir, hay que adoptar las normas que obliguen a los ciudadanos a conducirse por el lado de la honestidad y del cumplimiento de las obligaciones. Es una tarea inmensa, es un dolor para todas las sociedades que tenemos estos problemas, pero hay que enfrentarlo. Y ustedes como grupo, como de reflexión y de influencia en la sociedad, deben cumplir una función fundamental en esto de conformar un criterio de honestidad. Fíjense a qué punto habremos llegado en el Ecuador, que nada más la semana pasada una representante del sector indígena en la Asamblea Nacional, dirigiendo a sus compatriotas o a quienes lo eligieron, decía más o menos lo siguiente: roben, pero roben bien, no se dejen pescar. Y eso, que ha hecho un escándalo a nivel nacional, todavía no tiene repercusiones en su partido político. No es que no hablaba en su idioma nativo, hablaba en perfecto español, y si dice roben y roben bien, es que tiene perfecta conciencia de lo que está diciendo. Y debió haber sido castigada, y en una sociedad donde se respeten las normas y el derecho, el instigar al delito es otro delito que debe ser motivo y causa de muchas cosas, entre ellas de la separación del cargo. No ha ocurrido. Eso es consecuencia de lo que estamos mencionando. Muy interesante. Ramón Preciado, ¿querías hacer una pregunta? Yo todavía tengo una pregunta chiquita, que ya tocaste algo ahorita en la respuesta, Marcelo, pero es, ¿qué papel jugaron las redes sociales en el triunfo del nuevo partido de derecha en Ecuador? Bueno, voy a empezar un poco corrigiendo lo último. De las posiciones, si hay derecha e izquierda, yo creo que los conceptos tradicionales de derecha e izquierda han ido evolucionando, y ahora al mismo criterio que se juzga la eficiencia empresarial por resultados, los políticos deben juzgarse de igual manera, de manera pragmática. ¿Una medida tiene resultados positivos o no? Más bien que si es de derecha o de izquierda. Bueno, pero la pregunta es muy válida y muy importante, Ricardo. Mencioné brevemente en mi charla que en Estados Unidos han tenido resultados las redes sociales.
y acá en Ecuador también. Correa gastó cantidades de dinero en estos equipos de los llamados troles, que son los que echan a correr en las redes mentiras o que se ponen a echar abajo o a difamar a las personas con fines concretos de llegar a ciertos resultados electorales. Pues bien, el presidente actual, Lasso, quien tuvo que participar en una primera vuelta con el candidato correísta y que llegaron sin tener mayoría absoluta y por tanto fue necesario una segunda vuelta que nosotros llamamos o el balotage, que dirían en francés. Él tuvo que adaptar su política de marketing en la segunda vuelta a una realidad diferente porque identificó que el grupo que podía darle el triunfo eran especialmente gente joven que se maneja en Twitter, en TikTok, en Facebook y en todas las redes sociales. Y él muy hábilmente adoptó una serie de técnicas, inclusive les cuento, se puso zapatos rojos. Los zapatos rojos fueron un símbolo de su juventud, de su flexibilidad frente a las consecuencias. Él es un miembro del Opus Dei, por supuesto, y es alguien que defiende la vida y que gente joven pues habla del aborto y demás. Y él cambió el discurso y no de oposición, sino dijo, estoy dispuesto a escucharles. Entonces, esa disposición, y eso lo utilizó a través de las redes sociales, y parecería que ciertamente tuvieron un impacto importantísimo en cambiar la imagen del personaje político. Y esto puede ser para bien o para mal. Es el caso de los Estados Unidos. Y esto se seguirá dando porque estamos en una sociedad diferente. Y eso de que ahora nadie quiere leer más de los, no sé cuántos son, 140 caracteres del Twitter o cosas así. Entonces, todos tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias que va determinando esta sociedad. Muy interesante. Gracias. Tenemos 4 personas con la mano levantada. Ramón Preciado, creo que tú eras el que había levantado antes. Después tenemos a Fernando Elizondo, a Ignacio Hernández y al último Alberto Santos para cerrar la sesión, yo creo, ¿no? Nos queda poco tiempo, no sé. Ramón, quisiera hacer tu pregunta, por favor, y luego Fernando. Y mira, la pregunta realmente iba por el mismo entorno de la que hizo Ricardo hace un minuto. Yo nomás, además quisiera felicitar y haber tenido el gusto de conocer a Marcelo Ávila. He quedado sorprendido de su experiencia y de su forma de explicar las cosas, si bien desmenuzaditas. Felicidades, Marcelo. Nada más una pregunta más. ¿Cómo podríamos quitarle la venda de los ojos a más de 30 millones de mexicanos que están poseídos por el poder y por las dádivas de Morena y la Cuarta Transformación? Ramón, muy pertinente tu pregunta. Los populistas tienen éxito cuando tienen dinero, cuando tienen para regalar. Y eso lo sacan de las arcas fiscales, de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. Y cuando el precio de las materias primas están bien y suben los ingresos fiscales. Es el caso de lo que fue el correísmo en el Ecuador. Tuvimos petróleo de $100 el barril. Lo mismo se benefició México. Ahí entonces regalan el dinero. Pero cuando
escasea el dinero, se endeudan para continuar con el ritmo de gasto y así mantener su popularidad. No es que desea a nadie que le toque esa situación, pero el dinero es limitado y tiene que acabarse. Y eso va a ser tarde o temprano. Pero ojalá no llegue a situaciones en que consolide una vivencia ilimitada de los populistas en el poder. Es un tema muy difícil si no es con la educación. ¿Cómo alguien puede juzgar si no está debidamente educado? Si no tiene idea de cómo y de dónde sale ese dinero, de que tiene que trabajar porque la dádiva no es el resultado, no es la mejor manera de obtener su ingreso. Entonces, yo creo que la educación es fundamental. Y la educación, pues ya hemos tocado algunos puntos, es un tema que debe ser enfocado a todo nivel, individual, familiar, de grupos sociales, etc. Esa sería mi respuesta, Ramón. Gracias, Marcelo, muy amable. Fernando. Y muchas gracias, muy buenas tardes. Aparte de felicitar a Marcelo por su exposición, que desgraciadamente no escuché completa porque me retrasé por otro compromiso, quería brevemente abonar una perspectiva a temas que se han estado tocando y que creo que son el meollo, lo fundamental. Yo creo que la democracia como sistema en lo político y el capitalismo, el libre comercio internacional, la globalización y todo esto en la parte política están en crisis. Y están en crisis por buenas razones, porque los resultados que han dado no han correspondido a las expectativas que generaron. Pero al respecto, me acuerdo de un pensamiento que le escuché a Antanas Mockus, que es verdaderamente un pensador muy serio, muy distinguido, y que me pareció crucial para estas cosas. Él decía, el comportamiento de una sociedad está regido por 3 órdenes de normas. El primer orden son las normas morales de conciencia que tenemos nosotros cada uno en su cabeza. Esas cuando se violan generan remordimiento o un sentimiento de incomodidad con uno mismo. El segundo orden son las normas sociales que determinan qué es lo que la sociedad acepta o rechaza generalizadamente, qué es lo que considera obligatorio o prohibido. Y eso, cuando se violan esas normas, lo que genera es una reacción de la sociedad, un rechazo de la sociedad. Y el tercer orden son las normas jurídicas, todo el derecho. Y luego agregaba Antanas Mockus, de los 3 órdenes, el más débil es el tercero, el de la ley. Porque en una sociedad en donde la gente no tiene en su cabeza un comportamiento dado, y la sociedad no lo exige o no lo rechaza como pide la norma jurídica, pues la norma jurídica es totalmente incapaz de provocar ese comportamiento porque no alcanzan los policías. Necesitaría un policía detrás de cada ciudadano, ¿no? Y eso lleva justamente a lo que decía Marcelo y se mencionaba por alguien más también, a la centralidad del reto de la educación. Porque ahí es donde está la formación de esas conciencias que después producen un sentimiento social y reacciones sociales que reafirman la ley que a final de cuentas debe ser el producto de los consensos sociales sobre lo prohibido o lo obligatorio, ¿no? O los derechos. Entonces, el gran reto es transformar las conciencias, transformar al individuo a través de la educación para que, primero,
él mismo se exija el comportamiento. Segundo, la sociedad lo exija. Y tercero, la ley logre efectividad y se evite la impunidad y la corrupción y tantos fenómenos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran reto de nuestros tiempos. Es el gran reto y tenemos que reinventar la democracia, la economía y la educación también para lograr superarlos. Así lo creo. Creo que está en el fondo de lo que decía Marcelo y de lo que comentaban algunos más. Y simplemente quise agregar esta perspectiva. Muchas felicidades por su presentación. Muchas gracias, Fernando. Comparto íntegramente tus puntos de vista. Yo creo que a lo largo de las respuestas he ido justamente puntualizando esto. Si una sociedad no tiene claros sus conceptos de lo que es bien y mal y que se convierte en una sociedad amoral donde le da igual lo uno que lo otro y no hay distinción clara, y eso empieza con la educación en los hogares y luego en la escuela y luego en el negocio y luego en el comportamiento de la sociedad. Eso es. Gracias. Bueno, estamos sobre el tiempo. Nacho tiene la palabra. Les pedimos que sean breves en su pregunta para alcanzar a cubrir las dos preguntas restantes. Sí. Gracias. Nada más agradecerte la respuesta a la pregunta de las redes sociales con suma inteligencia, porque es el compromiso que genera la sensibilidad política en respuestas de ese tipo, ¿no? Felicidades, muy inteligentemente. Yo quisiera reforzar algo de lo que comentaste. Víctor Frank dice que el alcoholismo y la drogadicción es el vacío existencial. Y ese vacío existencial, dice él, lo generan dos ausencias. El instinto de ser, la ausencia del instinto de ser, y la ausencia del instinto de deber ser. Y es ahí donde entra lo que propones de la familia. Estoy orgulloso de ser regiomontano y estoy orgulloso de Monterrey, de Nuevo León. Pero los dos ingredientes que hemos tenido los regios es una fuerte identidad. Y la fuerte identidad y el marco de valores, que me gusta mucho, como lo realiza Fernando, yo insisto en que un valor, si no tiene normas, no orienta el comportamiento. Yo puedo tener un valor ahí, pero de cada valor deben surgir las normas de comportamiento deseadas. Entonces, me voy con Víctor Frank, que dice, el vacío existencial genera eso. Entonces, la falta de una fuerte identidad que la familia debe reforzar, y la falta del deber ser que la familia debe establecer, es lo que es la materia prima para la drogadicción. Ahora voy con Freud, por la parte que Fernando mencionó bastante bien, ¿no? Dice Freud, la moral inhibe el pecado, pero no lo evita. Eso le digo mucho a mi esposa, yo. La moral inhibe el pecado, pero no lo evita, ¿no? Y viene el dolor de conciencia de esta situación. Yo distingo moral y ética. La moral es el compromiso que tengo conmigo mismo. La ética es el compromiso que tengo con la comunidad en mi empresa, en mi ciudad, en mi grupo. Felicidades, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nacho. Magníficas tus reflexiones que nos llevan a ratificar lo dicho. ¿Cómo crear normas escritas o no escritas de conducta social? Los japoneses no tienen nada escrito. Los ingleses no tienen el sistema jurídico basado en nada escrito. Entonces, es la tradición, pero es la conformación del ser humano. Y eso están haciendo un gran trabajo ustedes como Colegio de Monterrey, lo cual me satisface mucho. Gracias. Alberto Santos.
Sí, gracias. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, saludarte, Marcelo. Gracias, Alberto. Gusto en saludarte y felicidades por tu gran intervención. Como siempre, nos tienes acostumbrado ya. Oye, nomás quería puntualizar algo de lo que tú abrevaste también. Tú perteneciste a esta sociedad regiomontana por un buen tiempo mientras estuviste estudiando aquí y te diste cuenta de lo enorme que tiene el empresariado regiomontano, como decía Nacho ahorita, el empresario, la empresa, es la que está en un momento dado como protagónica de los valores necesarios para crear un inconsciente colectivo que mencionaba también Fernando, y aquí se logró y se logró con creces. Y se logró no por un simple hecho de altruismo, sino porque aquellos visionarios de principios del siglo pasado, lo que hicieron fue ver que sus labores de empresarios o sus empresas iban en línea con sus objetivos, con los filosofía y humanismo, no solo de la Iglesia Católica, sino en general de lo que es un humanismo positivo. Entonces, eso lo pusieron en práctica y lo lograron transformar una sociedad arcaica y una sociedad muy primitiva en una sociedad industrializada y con valores. Y entonces esos valores prevalecen aún en nuestra sociedad, aunque haya empresarios que al recibir la estafeta de esas situaciones se perdieron un poco y ahorita aconsejados por algunos asesores economicistas, piensan que hay que separar totalmente al ser humano de la cuestión de la ética y de esa situación que tuvieron aquellos regiomontanos de calidad. Yo creo que es muy importante dos cosas que se dijeron. En primer lugar, que la empresa es base para crear valores y para crear desarrollo. Y segundo lugar, que la empresa se da cuenta de que va en línea con sus objetivos de negocio el hecho de hacer también ética. No sé qué opines tú de esto. Alberto, solamente para ratificar mis conceptos, en realidad pude apreciar, joven todavía, lo que fue el esfuerzo de esos pioneros regiomontanos, los que crearon el tecnológico y los grandes grupos empresariales de Monterrey, que hicieron el desarrollo industrial y el desarrollo humano. Este montón, perdón la expresión, pero de profesionales, de ingenieros, de arquitectos, constructores, químicos y de toda especie, que fueron los actores del desarrollo industrial de México, del cual la ciudad de Monterrey y la región neolonesa tanto se benefician hoy día y de tanto se precian y con toda razón. Llegar a Monterrey es un privilegio porque es una ciudad de dimensiones y de características tan modernas y su gente es tan creada en principios y valores. Y yo vi muy cerca a la familia que yo estoy ligado de cómo fueron ejemplo, como personas, como funcionarios de una empresa, de algo que han hecho muy grande, de manera que yo me felicito una vez más de la suerte que la vida me ha dado de haber ido a Monterrey y de haber visto esos ejemplos de esos regiomontanos de prosapia, de los cuales ustedes también son fruto y resultado. Quiero agradecerles a todos por la atención generosa que han tenido conmigo.
ratificarles mi aprecio, mi afecto, agradecer a Roberto y a todos quienes hacen el Colegio de Monterrey por su magnífico trabajo y decirles que siempre estoy encantado de poder conversar con ustedes porque yo soy el primero que me enriquezco de sus lecciones que vienen a través de cada una de sus preguntas. Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Me ha dado mucho gusto verlos, al menos en pantalla. A muchos de ustedes los conozco, ya nos habíamos reunido presencialmente en Monterrey y quiera Dios y las circunstancias que pronto estemos nuevamente juntos. Muchas gracias. Un reconocimiento, Marcelo, gusto saludarte. Bueno, gracias. Mira, yo quisiera, en nombre del Colegio Monterrey, agradecer tu participación, Marcelo, y también agradecerle a todos los asistentes, porque hoy en día, en esta sesión, pasamos los 70, llegamos a los 70, cosa que es muy valiosa para el Colegio Monterrey, es un buen logro, es una buena cantidad de gente. Y no ya para terminar, alguna cosa muy breve de lo que tú mencionabas hace rato, de controlar esas utilidades, de que en un momento dado las empresas son quienes deben en un momento dado compartir esos excedentes con los trabajadores o con la sociedad. Hoy en día, ya hace rato, ya hay una definición de empresa social, es una clasificación que se le da a algunos tipos de empresas que hay que cumplir ciertos requisitos para lograr lo que es empresas socialmente responsables. Y es que originalmente la idea era satisfacer una necesidad, y por eso se generaba alguna empresa, y trataban muy mal al trabajador. Después dicen, oye, ponle atención al trabajador, ya le dan mejores sueldos, lo capacitan y ya se preocupan por el trabajador. Viene una tercera preocupación que se exige para llegar a esa clasificación, es cuida el entorno, no lo dañes. Y la última exigencia es, ¿a quién le debes todo? ¿Quién compra tu producto si no a la sociedad? Regrésale a la sociedad, regrésale algo a los que están cerca de tu empresa, a los bomberos, a la iglesia, a la plaza, lo que tú quieras, y eso ya hay muchas empresas que están cumpliendo ese requisito, entonces sí se está dando, a lo mejor va lento, pero ahí está funcionando y ojalá siga funcionando más. Pues muchas gracias a todos, que descansen, el próximo martes nos vemos y estaremos en contacto informándoles lo que viene. Gracias a todos por ustedes. Gracias, felicidades. Muchas gracias, felicidades. Felicidades. Gracias a todos. Gracias, Marcelo, excelente plática, Marcelo. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, René.